El sonido del amanecer en el templo del dinero no proviene del tintinear de monedas, sino del eco de millones de almas despertando cada día para vender su tiempo. Algunos lo hacen por necesidad, otros por costumbre, otros porque jamás se detuvieron a preguntarse si lo que hacen tiene sentido. En la plaza moderna, el trabajo se ha convertido en una especie de contrato silencioso entre el miedo y la rutina. Nos enseñaron que el valor del ser humano se mide en horas, en productividad, en resultados visibles. Y en esa ecuación fría se ha ido diluyendo el propósito. Durante siglos el trabajo fue una extensión del espíritu. El artesano veía en cada pieza una parte de sí mismo, el campesino en cada semilla una promesa, el arquitecto en cada piedra un legado. Pero la modernidad, en su urgencia por acelerar todo, transformó el acto de crear en el acto de cumplir. Y así, muchos trabajan sin saber por qué, esperando la recompensa del fin de mes para volver a empezar un ciclo que cada vez se siente más vacío. En este capítulo nos adentramos en el taller del alma, donde cada herramienta representa una decisión y cada golpe de martillo un aprendizaje, porque el trabajo no debería ser solo la manera de sobrevivir, sino el espacio donde el talento se convierte en contribución. Hablar de trabajo es hablar de identidad. Es preguntarse qué estoy construyendo con mis días y por qué he aceptado que mi tiempo tenga un precio fijo. En el fondo, lo que duele no es trabajar, sino trabajar sin dirección, sin crecimiento, sin sentir que lo que haces deja una huella. Reinventarse no significa abandonar lo que sabes hacer, sino dotarlo de intención. Significa dejar de ver el salario como la meta y comenzar a verlo como una consecuencia. Las personas que logran prosperar en el juego del dinero no son las que más horas venden, sino las que logran conectar lo que hacen con lo que son. El trabajo se vuelve poderoso cuando deja de ser una transacción y se transforma en una expresión. Y esa transformación comienza cuando te atreves a cuestionar lo que hasta ahora dabas por normal. El salario, por sí mismo, no es una prisión, pero se convierte en una cuando lo tomamos como medida de nuestro valor. Desde la infancia nos acostumbraron a asociar recompensa con obediencia, pago con esfuerzo, dinero con sacrificio. Y sin darnos cuenta, interiorizamos una creencia: solo merezco ganar si sufro, solo valgo si produzco, solo descanso si me agoto. Esta creencia ha moldeado generaciones enteras, manteniendo a millones atrapados en una lógica donde el esfuerzo reemplaza al propósito y la rutina al crecimiento. Pero el nuevo mundo del trabajo exige otra mentalidad. Ya no basta con cumplir, hay que crear. Ya no basta con adaptarse, hay que liderar. Quien entienda esto podrá trascender el intercambio básico de tiempo por dinero y entrar en una nueva dimensión, donde su talento se convierte en un activo que genera valor incluso cuando no está presente. En este taller aprenderemos a pulir esa idea, a convertir el trabajo en herramienta de libertad, no de esclavitud. El taller del trabajo no es un lugar físico, sino un estado de conciencia. Es el espacio donde uno se enfrenta con su miedo a cambiar, su miedo al juicio, su miedo al fracaso. Pero también es donde se encuentra con su potencial, con su creatividad dormida y con su poder para decidir. Reinventarse no es un lujo reservado para unos pocos. Es una necesidad espiritual para todo aquel que quiera dejar de vender su tiempo al precio que otros deciden y empezar a construir un camino donde el propósito se convierta en la brújula, porque el verdadero trabajo no es el que te da dinero, sino el que te da sentido. No es el que te llena la agenda, sino el que te llena el alma. No es el que te da seguridad, sino el que te da dirección. Y en esa dirección, cada paso se vuelve una ofrenda, cada logro una señal de avance, cada caída una parte del proceso de pulir tu esencia. El taller del trabajo es donde el ser humano deja de ser una pieza del sistema y comienza a ser el creador de su propio destino. Todo ser humano llega a un punto en su camino donde siente que ha estado trabajando duro, pero no avanzando. Es una sensación conocida por millones: el agotamiento disfrazado de estabilidad, la rutina con nombre de éxito, el miedo a cambiar con rostro de responsabilidad. Nos decimos que estamos bien porque tenemos un ingreso fijo, una nómina, una seguridad mínima, pero en el fondo sabemos que algo se está marchitando.
Y ese algo es el sentido de creación, el fuego que nos impulsaba a construir. El mundo laboral moderno fue diseñado para que funcionáramos, no para que floreciéramos. Las estructuras tradicionales nos enseñaron a pensar que el éxito consiste en subir escalones, pero pocos se preguntan si están escalando la pared correcta. Reinventarse no significa renunciar al trabajo que tienes, sino cuestionar si ese trabajo está alineado con tu propósito. Significa preguntarte si lo que haces hoy te acerca o te aleja de la vida que imaginas. El salario, en esencia, no es malo. Es una herramienta, una medida del valor que el mercado reconoce a una actividad. Pero cuando lo asumimos como el techo de lo que valemos, nos encadenamos a una creencia limitante. Creemos que el dinero solo llega si alguien más nos lo da y olvidamos que también podemos generarlo. Es el paso entre ser pieza y ser creador, entre trabajar por un sueldo y construir un sistema donde tus habilidades produzcan valor propio. En el taller del trabajo, cada herramienta representa una virtud interna. La creatividad es el cincel, la disciplina el martillo, la curiosidad el fuego que moldea. Pero hay una herramienta que pocos aprenden a usar, la autovaloración. Sin ella, ningún talento florece, ningún proyecto prospera, ninguna negociación resulta justa. Porque antes de que el mundo te pague lo que mereces, tú debes creer que lo mereces. Negociar tu valor no empieza en la oficina, sino en la mente. Empieza el día que dejas de pedir permiso para crecer. El día que entiendes que cobrar lo justo no es ambición, sino dignidad. Que aumentar tus ingresos no se trata solo de ganar más, sino de ampliar tu impacto, de multiplicar tu capacidad de servir. El dinero fluye hacia donde hay claridad, hacia donde hay energía enfocada, hacia donde hay propósito. Por eso tantos se estancan, porque su relación con el trabajo nace del miedo, no de la visión. Cuando trabajas por miedo a perder, el universo te da justo eso, una vida donde estás ocupado, pero no avanzas. Pero cuando trabajas desde el propósito, cada tarea se transforma en un paso hacia algo más grande que tú. Y ese algo genera magnetismo. Atrae oportunidades, mentores, proyectos. Las personas que viven con propósito no trabajan más horas, sino que hacen que cada hora cuente. La reinvención comienza con una decisión invisible, dejar de ser espectador y convertirte en arquitecto. Quien espera que el sistema lo salve, termina agotado. Quien se da cuenta de que puede rediseñar su lugar en el mundo, comienza a respirar diferente. Reinventarte puede significar emprender, cambiar de industria, desarrollar una nueva habilidad o simplemente darle una intención distinta a lo que ya haces. El cambio no está en la actividad, sino en la conciencia. Imagina tu trabajo como un taller en el que cada día puedes perfeccionar una obra maestra. Esa obra eres tú. Cada experiencia, cada error, cada logro está puliendo una versión más refinada de ti mismo. Pero si pasas años repitiendo la misma acción sin aprender, sin desafiarte, sin expandirte, tu alma empieza a dormirse. Y una mente dormida puede generar dinero, pero jamás riqueza. Porque la riqueza no se mide en lo que tienes, sino en lo que te conviertes mientras lo construyes. El taller del trabajo no es un lugar donde se repara el pasado, sino donde se diseña el futuro. Y en ese proceso hay una verdad que muchos ignoran: reinventarse da miedo, pero no hacerlo cuesta más. Cuesta años de vida, oportunidades perdidas, ideas que mueren sin ser probadas. Cuesta el silencio interno que llega cuando ya no sueñas, cuando ya no te sorprendes, cuando solo trabajas para pagar cuentas. Por eso, en este taller, no solo vamos a hablar de dinero, sino de dirección. De cómo transformar tu oficio en obra, tu empleo en escuela, tu tiempo en legado. Porque el propósito no se encuentra en una frase bonita, sino en la práctica diaria de ponerle alma a lo que haces. La pregunta que guía este taller no es cuánto ganas, sino en quién te estás convirtiendo mientras ganas. Negociar tu valor también es un arte espiritual. Requiere despojarte de la falsa humildad que te hace aceptar menos de lo que mereces. Requiere elevar tu energía a la altura de tu visión. Si tú no crees en tu trabajo, nadie más lo hará. Si tú no inviertes en tu crecimiento, el mercado tampoco lo hará. En este juego, la autoconfianza es capital. Y quien la cultiva, inevitablemente eleva su realidad. Reinventarte no es huir de tu historia,
sino escribir el siguiente capítulo. Es mirar tus habilidades, tus experiencias, tus errores y preguntarte, ¿qué puedo construir con esto que tengo? ¿Cómo puedo servir de una manera más elevada? El salario paga tus cuentas, pero el propósito paga tu alma. Y cuando ambos se alinean, la vida se expande. En este segundo bloque, comprendemos que el taller del trabajo no se trata solo de trabajar más o mejor, sino de trabajar con conciencia, con dirección, con un sentido que trascienda lo inmediato. Es el paso de la supervivencia a la creación. El momento en que decides que tu tiempo no tiene precio porque ahora tiene propósito. El verdadero cambio comienza cuando pasas de trabajar para sobrevivir a trabajar para crear. En ese instante, el esfuerzo deja de sentirse como una carga y se convierte en una extensión natural de tu energía. Comprendes que no estás aquí solo para cumplir tareas, sino para expresar algo más grande que tú a través de lo que haces. En ese punto, tu trabajo deja de ser un medio para tener y se transforma en un camino para ser. El ser humano moderno ha sido entrenado para vender tiempo. Nos educaron para intercambiar horas por dinero, olvidando que el tiempo es lo único que no se recupera. Nos hablaron de estabilidad, pero no de expansión. Nos enseñaron a obedecer reglas, no a crear sistemas. Así, millones de personas viven atrapadas en la misma trampa, confunden ocupación con propósito, y confunden productividad con progreso. Pero cuando entiendes que el trabajo puede ser una expresión de propósito, todo cambia. Ya no trabajas solo para ganar, trabajas para crecer. Ya no buscas clientes, buscas impacto. Ya no mides tu éxito en cifras, sino en la huella que dejas en los demás. Ese es el momento en que tu oficio se convierte en arte y tu salario en consecuencia, no en objetivo. Cada persona tiene algo que puede ofrecer al mundo que no depende de su cargo ni de su empresa. Puede ser una idea, una habilidad, una visión o una historia. El problema es que muchos nunca descubren ese valor porque están demasiado ocupados cumpliendo metas ajenas. Reinventarse en este contexto significa redescubrir tu materia prima interior, esa energía única que puedes canalizar hacia algo que tenga sentido. El taller del trabajo es un lugar simbólico, pero también profundamente práctico. Es donde tomas las herramientas que tienes, tu experiencia, tus errores, tus pasiones y comienzas a construir algo que te pertenezca. Puede ser un negocio, una marca personal, un proyecto social o una nueva carrera. Lo importante no es que creas, sino desde dónde lo creas. Porque la dirección interior lo cambia todo. Cuando trabajas desde el miedo, produces resultados predecibles. Pero cuando trabajas desde la convicción, generas resultados extraordinarios. El mundo no premia a los más ocupados, sino a los más coherentes. Aquellos que logran alinear lo que piensan, lo que hacen y lo que comunican. Esa coherencia es magnética. Hace que la gente confíe, que el dinero fluya, que las puertas se abran. Por eso, el primer paso hacia la libertad no es dejar tu empleo, sino dejar tu vieja mentalidad. Es comprender que tú no vendes tiempo, vendes transformación. Que no ofreces tareas, ofreces resultados. Que no eres un empleado, eres un creador de valor. Esa diferencia, aunque parezca pequeña, define tu destino económico. Imagina a un carpintero en su taller. Tiene las mismas herramientas que otros, pero la diferencia está en su atención, en su intención. Uno construye sillas por encargo, el otro diseña arte funcional. Uno trabaja por cumplir, el otro trabaja por crear. El primero teme subir sus precios, el segundo sabe que su trabajo tiene historia, alma y detalle, y por eso su valor no se discute. Así también es el camino del ser humano que decide transformar su relación con el trabajo. No se trata de abandonar la estructura, sino de dominarla. Aprender las reglas para luego trascenderlas. Porque quien entiende cómo funciona el sistema laboral, puede reinventarlo a su favor. Puedes tener un empleo y al mismo tiempo construir independencia. Puedes usar tu trabajo como laboratorio para desarrollar habilidades que luego te servirán para crear algo propio. El taller del trabajo es también un campo de entrenamiento. Cada conversación, cada tarea, cada reto puede volverse una oportunidad para expandirte. El error más grande es creer que el propósito llega como una revelación divina. No. El propósito se forja en la práctica, en la repetición consciente.
en la observación de lo que te da energía y lo que te la quita. Cuando trabajas con atención, descubres patrones, y esos patrones te muestran hacia dónde debes ir. Quien vive solo del salario termina agotado, pero quien convierte su conocimiento en valor se vuelve libre. Esa libertad no llega de un día para otro. Requiere paciencia, estrategia y mentalidad. Requiere pasar del pensamiento pasivo al pensamiento productor. Preguntarte constantemente, ¿cómo puedo resolver mejor este problema? ¿Cómo puedo hacer más eficiente este proceso? ¿Cómo puedo ayudar a otros con lo que ya sé? El valor nace del servicio. Cuanto más sirves, más vales. Cuanto más comprendes las necesidades de otros, más oportunidades tienes de crear soluciones valiosas. En este punto, el taller del trabajo se transforma en un laboratorio de innovación personal. No esperas que alguien te diga qué hacer, observas, experimentas, corriges y vuelves a intentar. Te vuelves aprendiz perpetuo. El miedo a fracasar se diluye cuando entiendes que cada intento te da información. Los errores se convierten en datos, las caídas en lecciones. Y con el tiempo, tu mente deja de buscar seguridad y comienza a buscar impacto. Tu energía ya no se centra en proteger lo que tienes, sino en construir lo que puedes llegar a ser. Ese cambio de enfoque es el nacimiento de una nueva etapa. El taller del trabajo también enseña una verdad profunda: el dinero sigue al valor, no al deseo. No importa cuánto quieras ganar, sino cuánto valor entregas, cuánta diferencia haces en la vida de los demás. Esa es la base del crecimiento sostenible. Cuando tus ingresos se basan en el impacto, nunca se detienen, porque siempre puedes expandirte más. Las personas más prósperas no son las que más horas trabajan, sino las que han aprendido a multiplicar el resultado de su tiempo. Ellos entienden que el trabajo real consiste en construir sistemas que funcionen incluso cuando no estás presente. Pueden ser procesos, inversiones, equipos o productos, pero todos tienen algo en común: son extensiones inteligentes del propósito. Llegado este punto, la reinvención deja de ser una idea motivacional y se convierte en estrategia. Empiezas a planificar tu crecimiento como un constructor planifica una catedral, con paciencia, con visión y con intención de permanencia. Ya no se trata de conseguir el siguiente aumento, sino de construir un legado de valor que sostenga tu libertad a largo plazo. Y es aquí donde el taller del trabajo se transforma en templo, porque en la práctica constante de mejorar, de servir y de expandir, aparece una dimensión espiritual del trabajo. Descubres que la prosperidad no se trata solo de cuánto tienes, sino de cuánta luz pones en lo que haces. Que cada proyecto, si está hecho con conciencia, se convierte en una oración silenciosa al propósito. Cuando entiendes que el trabajo no es solo un medio, sino un espejo, descubres que cada tarea, cada desafío y cada esfuerzo reflejan tu nivel de conciencia. El trabajo se convierte en una forma de meditación en movimiento, en una práctica diaria de presencia y entrega. Ya no se trata de cuánto ganas, sino de quién te estás convirtiendo mientras lo haces. En ese instante, el cansancio se vuelve satisfacción, el esfuerzo se vuelve gratitud y el resultado deja de ser el centro de la historia. El propósito no se busca, se construye. Se levanta con cada decisión coherente, con cada paso valiente, con cada vez que eliges servir por encima de aparentar. En el taller del trabajo, la materia prima es tu energía interior y el producto final es tu transformación. Porque en el fondo, el verdadero salario de una vida con sentido no es el dinero, es la paz. Cuando te reconcilias con el trabajo, el dinero deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. Entiendes que no tienes que pelear con él, sino dirigirlo. No se trata de acumular, sino de hacer que fluya con propósito. El dinero no es un fin, es una herramienta que amplifica tu impacto. Si trabajas por miedo, el dinero te controla. Si trabajas por propósito, el dinero te sigue. Esa es la diferencia entre vivir esclavo del salario o vivir creador de valor.
Muchos pasan la vida esperando que llegue una oportunidad que los libere. Pero la oportunidad no se espera, se fabrica. Se construye con disciplina, con visión y con una fe inquebrantable en que el trabajo hecho con propósito nunca regresa vacío. No importa dónde empieces, importa desde dónde actúas. El taller del trabajo puede ser una oficina, una computadora, un taller físico o una simple libreta. Lo esencial es que sea el lugar donde das forma a lo que eres. Cuando entiendes esto, el miedo a empezar se desvanece. Descubres que no necesitas permiso para reinventarte, solo decisión. Que no necesitas esperar al momento perfecto, solo comenzar con lo que tienes. Que cada habilidad, cada error y cada historia que llevas dentro pueden transformarse en un puente hacia algo más grande. Porque el propósito no se impone, se revela cuando te atreves a actuar desde tu verdad. Y entonces llega la libertad. No una libertad idealizada, sino una libertad real, la de levantarte cada día sabiendo que lo que haces tiene sentido. Que el tiempo que entregas al mundo regresa multiplicado en experiencia, en gratitud y en plenitud. Que cada proyecto que nace de tus manos no es solo un producto o un servicio, sino una expresión viva de quién eres y de lo que viniste a aportar. El taller del trabajo, en su esencia más pura, no está hecho de paredes ni herramientas, sino de visión, coraje y coherencia. Es el lugar donde forjas tu propio destino, donde cada acto se convierte en una ofrenda y cada logro en un recordatorio de que el esfuerzo consciente siempre encuentra su recompensa. Porque al final, el propósito no es un lugar al que llegas, es la dirección desde la que caminas. No se trata de alcanzar una meta, sino de vivir en sintonía con una causa más grande que tú. En ese estado, el trabajo deja de ser trabajo y se convierte en servicio, y el dinero deja de ser meta para volverse consecuencia. Ese es el poder del taller, transformar el sudor en significado, la rutina en ritual y el salario en semilla. Comprendes que no estás aquí para vender tiempo, sino para construir eternidad, porque todo lo que haces con propósito trasciende el calendario, el reloj y el pago. Se vuelve legado. Y así, cuando miras atrás, no recuerdas los días de cansancio ni las noches de incertidumbre. Recuerdas el fuego con el que forjaste tu destino, la calma con la que reinventaste tu vida y la certeza de que, en tu propio taller, el trabajo se volvió arte y el arte, propósito.